Bueno, momento para analizar la actualidad en tertulia. Saludamos a Carlos Quitián. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Encantado de saludarte. ¿Qué tal han ido esas fiestas, Carlos? Entrañables. Qué bien, ¿no? Me alegro mucho. Héctor Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, aquí estamos, que es lo que importa. Efectivamente, las fiestas que, bueno, por lo menos ya una vez que ya terminan, ¿no? Que también es una cosa importante, ¿no? Sí, pero tranquilo que ya llega el carnaval. Sí, y las rebajas, que no nos olvidemos, ¿no? El carnaval en un mes, imagínatelo. Y va a durar creo que como un mes o algo así, o sea que... No, 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 está equivocado. Mes y medio. ¡Tío! Dios Mes mío, y medio de carnaval. en serio. Bueno, Pues nada. prefiero no opinar sobre eso. Y yo también. Es una auténtica barbaridad, ¿eh? Yo no sé si ha habido fechas que han durado tanto los carnavales en Canarias, en concreto, o en las Palmas de Gran Canaria, En el mundo, en el mundo. en el Nunca. mundo, ¿no? Bueno, me parece una auténtica barbaridad. Bueno, supongo que algunos tendrán sus razones, lo intentarán justificar de alguna manera, pero bueno, sinceramente, un mes y medio de Bueno, en carnaval. eso sí que podríamos decir algo y creo que podríamos ser muy malos Ujú. sobre quiénes se benefician de algunas de estas cosas hoy en día y Claro. cómo distribuyen el dinero público para esto. Carlos, ¿tú tienes algo que decir a ese comentario de Héctor? Yo, de verdad, si me permite hacer una pequeñísima reflexión, es que Sí. estaba viendo ahora noticias de por ahí, de por este mundo que nos rodea, y he visto que el alcalde de Badalona, Badalona es una ciudad potente y fuerte Ujú. de Cataluña, que es, no me acuerdo, uno muy alto, Del- decía que tenían el árbol de Navidad más alto del mundo y que por eso Badalona era la ciudad mejor del mundo, porque tenía eso. Entonces, claro, si unos presumen de las luces más tal, otros de los árboles, otros de algo tendríamos que presumir, pues del carnaval más largo del mundo. Sí. Pues Lo de que tremendo. las luces ha hecho publicidad hasta en Nueva York. O sea, es una cosa, Sí, es tan sí. absurdo todo esto que yo parece que lo único que importara es eso. Y la gente se le olvida que lo que se gasta ahí no se gasta en limpiar la ciudad, no se gasta en que haya policías en los sitios que hacen falta, no se gasta en otras cosas que son el día a día. Claro. Sí, que eso es uno de los graves problemas también que vemos, que bueno, que hay muchos gastos en algunas cosas, pero luego en otras seguimos viendo grandes carencias. Bueno, ¿con qué se quedan de 2024 antes de hablar de lo que nos espera 2025? A ver, Carlos. Héctor, Héctor, Venga, Héctor. Héctor, ¿qué ha sido para ti, digamos, lo más importante o lo más interesante, sea bueno o sea malo? Que también hay que siempre no solo pensar en lo malo. Uf, es que es tan difícil la pregunta Claro. que no sé muy bien ni qué decir, ni bueno ni malo, porque para mí lo peor es que el 2025 va a tirar a peor que el 24, pero bueno, esa es... mira, lo que sí me queda un poco más claro es que se empieza a ver a nivel del mundo entero un poco, al menos tenemos la sensación de que se destapan muchas de estas cosas que pasan, que los políticos siempre han querido ocultar y que ahora hay medios para enterarse un poco más, aunque después les da igual que pase lo que pase. Y hablo de en general, y no solo en España, sino a nivel mundial estamos viendo la cantidad de gobiernos tapando cosas y que la gente se va dando cuenta de lo que pasa. Así que por eso tanto carnaval. Pan y circo, ya lo decían los romanos. Carlos, ¿y tú, después de la reflexión de Héctor? Bueno, yo depende de lo que entiendas tú por informarte de las cosas. Está claro que ahora hay un plan del hombre en este momento más poderoso del mundo, que es el dueño de X, Sí. y que ha multiplicado sus ingresos desde que ganó el nuevo presidente de Estados Unidos, que tomará posesión un día de esto. Y bueno, está claro que está dedicado a desinformar, a decir mentiras, bulos en unas redes que ocupan todo el mundo, que ha hecho que ya, por lo pronto, el primer ministro de Canadá ya ha dimitido, ha ido a por el primer ministro británico, en Alemania ha apostado claramente por la ultraderecha a base de bulos y mentiras, y entonces, bueno, si esto es una cosa para que nos satisfaga el 2024 y que parece que va a incrementarse en el 2025, pues bienvenido. Pues, Carlos, es que creo que los de los bulos y la mentira son todos, no solo un lado. De hecho, Pero Steiner, que
¿Dónde está el otro lado? ¿Dónde está el otro lado, Héctor? Es que yo no veo el otro lado. Mira, Yo solamente veo en un lado. Steiner, para poner un Ahora, ejemplo. si tú te fijas en OK Diario, el Objetive, el no sé qué, pues claro, el albice este resulta que ahora sigue, a pesar de todo lo que se ha demostrado, sigue ahí ganando votos. Vox, que se niega, por ejemplo, a que en Valencia los presupuestos que se dan en el Congreso vota en contra, pues resulta que en Valencia tiene un crecimiento tremendo. Pues, ¿dónde está entonces el otro lado? Es que yo nomás veo un lado. Iba a contar lo de A ver. Steiner, hablando de lo de Elon Musk, que está interviniendo como intervino George Soros en toda la política europea y mundial. Steiner en las elecciones americanas mandó más de 100 asesores. O sea, el Reino Unido manda allí. Yo no defiendo a Elon Musk porque no comparto sus ideas. Pero los del otro lado hacen lo mismo. Y si quieres hablamos de Podemos, que Podemos lo único que está haciendo es generar a un grupo de gente que hoy en día no han hecho nada, desaparecieron como partido y siguen todo el día hablando de cosas y bulos. O sea, los bulos son por todos los lados. Y por eso yo todos los días empiezo leyendo todos los periódicos desde El País, de los periódicos en papel, en teoría. Hay medios de los que me he mencionado que nunca he leído, que no quiero leerlo, y creo que uno tiene que ser bastante independiente. Yo, personalmente, lo que veo es que sí que hay, en algunos casos, y nos vamos a ir a Francia, por ejemplo, para salir del Reino Unido, el gobierno de Macron está teniendo muchos problemas por la manera como ha llevado en los últimos años los diferentes gobiernos. Pero al mismo tiempo, la extrema izquierda de Mélenchon, que hace 10 años estaba en otra posición, hoy está en una posición absolutamente hundiéndose en la miseria ellos mismos y probablemente, aunque Mélenchon diga que va a ser el próximo presidente de la República Francesa, lo tenga muy difícil. Hay más facilidad de contrastar. Estés en el lado que estés. Lo que tienes que hacer es leer y tener una información de todos los puntos de vista. Si solo lees un lado, Pero, no te vas a encontrar buenas claro, soluciones. pero aquí entramos en el debate que yo creo que es mucho más amplio de quién lee. Eso es lo primero. Y Eso quién es, busca más pero si información nadie de la que le lee. llega por WhatsApp y a lo mejor pues, por TikTok. Porque, claro, Bueno, mira, lo del TikTok es alucinante y TikTok es chino, ¿eh? O sea, ahí la gestión de todo eso y lo que permite... Pero hay una gran cantidad de la población que es que ni X lo lee. Están en TikTok, de jóvenes a adultos, muy adultos. Sí, sí, sí. Y ahí sí que no hay ningún control de nada. Y ahí es donde hay gente como la que mencionó Carlos que han triunfado. Pero también hay del otro lado que han triunfado. Porque si nos vamos a Rumanía, triunfaron los que en teoría son del otro lado. Entonces, acaba siendo un rollo que tú tienes que leerte. Eso de quién lee, la mayoría de la gente no lee, desafortunadamente. Claro, Y cuando hay debates, hay países como este en el que está todo el mundo hablando sobre quién sale en prime time en televisión. La televisión solo la ve la gente mayor. Una de las cosas que menos se dan cuenta algunos en los diferentes gobiernos, sobre todo europeos, es que a la juventud la están perdiendo por completo. Claro. La juventud en este momento, a nivel de España, de Francia, del Reino Unido, de Italia, se está yendo a posiciones de extrema derecha, como se dice, cuando antes estaba en la extrema izquierda, que nunca se dice. Entonces, eso es lo que pasa y no han sabido controlarlo. Siguen en la misma historia. Este país ahora, pues ya veremos lo que pasa el 2025. Por lo pronto tendremos 100 eventos con la muerte en la cama de un dictador. 100 no euros. si corresponde. 100 eventos va a haber. 100 eventos. Te entendí 100 euros por la muerte. No, Vale, 100 vale, euros vale. no, porque se van a gastar mucho más. Y Vale, entonces, vale. a un chiquillo de 18 años dice, ¿y a mí qué me están hablando de aquel? Y lo están perdiendo, no saben comunicar. Carlos, a tenor de lo que ha dicho Héctor, ¿qué te parece también todos esos eventos por el fallecimiento de Franco, etcétera, etcétera? Mira, yo le voy a decir una cosa muy personal. A mi abuelo lo mataron los rojos en la guerra, lo fusilaron. No he encontrado, mi madre y mi abuela no encontraron nunca su cadáver. Pero murió mi madre con 90 y pico años y todavía
deseaba que encontrar ese muerto. Y ahora resulta que por decir que hay mucha gente que no ha encontrado a sus antepasados, a sus ancestros, a sus abuelos, bisabuelos, y los saben dónde están, pero hay que rescatarlos de ese olvido que ha habido en este país. Entonces, esos son los malos de la película. Cuando se trata, por ejemplo, de los crímenes de los etarras, resulta que eso hay que tenerlos presentes permanentemente. Pero los crímenes de la dictadura, esos no se puede hablar de ellos porque eso fue antes. ¿Cuándo va a caducar esto? ¿Cuándo vamos a decir, oye, la única manera de cerrar heridas es poniendo la verdad sobre la mesa? Y eso es muy difícil si no hay educación, porque yo creo que donde hay que invertir en este país es en educación y, por desgracia, yo que he sido profesor de geografía e historia, les puedo decir que ni la geografía ni la historia interesan a nadie. ¿Por qué? Porque la historia que nos daban era una historia falsa y cuando se ha empezado a dar una historia verdadera, las cosas no les gustan en determinados ámbitos. Bueno, ¿Y así? A ver, Héctor, muy rápidamente para cerrar este tema. Ya que nos ponemos en plan personal, yo también tengo familiares fusilados por rojo. Mis abuelos tuvieron que emigrar de España. Mi abuela votó al califa de Córdoba hasta que murió. O sea, que no... Y del otro lado también hubo en mi familia. Porque en todas las familias había gente de los dos lados al final, por eso fue una guerra civil. El problema... Es malo que eso se sepa. Por favor, déjame. Yo lo que creo es que eso hay que resolverlo. Pero no se resuelve con eventos que lo único que hacen es hablar de otra cosa. Hablar de Franco. No están resolviendo aquello, no lo están resolviendo. Y se toma de manera partidista. Y ese es un problema. Se toma de manera partidista cuando esto. Y no hay deseo de integración. Y cuando no hay deseo de integración, vamos. Y el problema es que ahora mismo, volviendo a esto, porque tanto de ETA como de Franco hay que hablar, pero no puedes decirme que vamos a celebrar 50 años de no sé qué, que fue cuando murió el tío en la cama. En la cama. Aquí no hubo un antifrasquismo que de verdad hiciera algo contra Franco. Y yo ya ni me acuerdo de eso. Porque los encarcelaban y los asesinaban. Por eso era una dictadura. Claro. Pero es que ninguno de ellos... Y te voy a decir una cosa. Fue mucho más antifranquista el Partido Comunista que el PSOE. El PSOE estuvo en una posición muy blanda. Muy blanda. Y hoy en día se están poniendo medallas que no les corresponden. Igual hasta andaba yo por esos partidos de malvados en aquel momento, ¿sí? Es que los que estaban de verdad luchando contra eso eran los partidos comunistas. El PSOE nunca. Ahora, hoy en día está poniéndose medallitas. A mí, el hecho que se esté poniendo medallitas, que algo que no hicieron, no es verdad. Y ya, para cerrar esto y cambiar un poco de tema y volver a lo mío que es la historia, me van a permitir que lea unos datos históricos. Vale. Abderramán III nació en Córdoba. Su padre Mohamed también. Su abuelo Abdalá también. Su bisabuelo Mohamed también. Su tatarabuelo Abderramán II en Toledo. El padre de este, Alaquem, en Córdoba. Pero resulta que aquí no se les considera españoles porque tienen nombre árabe. En el año 912 estos eran los nombres que se usaban. Y luego vinieron y cambiaron los nombres estos por los de los santos y nos olvidamos, por ejemplo, que el famoso Abderramán III, nacido en Córdoba, ordenó construir Medina Zahara, edificó 70 bibliotecas, una universidad, una escuela de medicina y otra de traductores y convirtió a Córdoba en una de las ciudades más importantes de su tiempo. Y ahora le quitan el busto que tiene en Aragón porque eran árabes. Claro. Esto es la manipulación de la historia. Esto es lo que están transmitiendo a las nuevas generaciones. Porque no ni estudian ni leen. Claro, efectivamente. La ignorancia. Como tú bien dices, por solo tener un nombre que no es español o que no tiene detrás un de todos los santos, un Luis o un lo que sea, pues claro, ya te encuentras con ese ¿Y por qué eso lo dices con segundas, eh? ¿El qué? Lo de Luis que lo dices con segunda. Por mí, ¿no? Claro, efectivamente. Nobles, como yo, por ejemplo, pues claro, normal. Bueno, antes hablaba con José Miguel González, él es economista,
Y nos daba un dato, y yo le he preguntado, digo, ¿y cómo va a ser el problema de la vivienda en 2025? ¿Vamos a ver alguna mejora? Y dice, hombre, a ver, Canarias necesita 100.000 viviendas. Si en 2023 se hicieron 1.700 y en 2024 pon tú que se han hecho poco más, pues claro, este es un problema que va a persistir, ¿no? Y ahí seguimos R que R con esta historia que yo no sé, en tu caso, por ejemplo, Héctor, ¿cómo ves? ¿Qué salida ves? Y si vamos a tener, pues como ya también me contaba un amigo que vive en el extranjero, que vive concretamente en Reino Unido, pues que compartir vivienda en un futuro no muy lejano, teniendo en cuenta que cada vez los precios son inasumibles. Bueno, los británicos, sobre todo los de Londres, comparten vivienda hace 50 años porque no había quien la asumiera. El problema es tan grave a nivel mundial que Trudeau, el de Canadá, una de las principales razones por las que dimitió fue por su pérdida de popularidad en relación a la vivienda. El 95% de los canadienses no aprobaban su política de vivienda. Y aquí nos está pasando lo mismo. Ahora, por mucha publicidad que nos hagan en todos los periódicos, porque son todos, de un lado al otro, dice que el co-living, porque creen que por ponerlo en inglés es más llamativo, o sea, que compartir piso está bien, igual que te dicen que prepares la comida unos días antes y se llama bash food o no sé qué rollo. Entonces, el problema es que hoy en día, en todo lo que llamamos Occidente, los salarios de los jóvenes no les llegan para acceder a la vivienda y los precios que tenemos. Ten en cuenta que, por ejemplo, ahora, dentro de aquí, si no mal no me recuerdo, de aquí a 2 o 3 años, incluso las viviendas de segunda mano, para venderlas, si no las adaptas a la normativa ecológica, no las podrás vender. ¿Qué va a pasar con eso? Que van a subir todavía más. Porque el gasto para adaptar una vivienda con ventana no sé qué, con paredes no sé qué, construidas hace 80 años, a lo mejor a muchos propietarios le va a ser inasumible. Entonces, no se construyen viviendas porque los ayuntamientos, y podemos poner ejemplos de las Palmas de Gran Canaria de todos los partidos y desde hace muchos años, las áreas de urbanismo han sido nido de corrupción, que genera que cuando se pide una licencia, se tarda un tiempo enorme para poderlo hacer. Yo no digo que se hagan sin mirar, pero que las hagan de una manera y que permitan que haya viviendas. Los mayores causantes también de una crisis de vivienda son los ayuntamientos, que no liberan suelo. Claro. Y no lo liberan porque lo ven como un negocio para ellos, para el ayuntamiento, no para el ciudadano. Y el ciudadano que necesita una casa para vivir. Y ahora mismo, en la ciudad de Las Palmas se hicieron 30 y pico, 40 casas en el Laso, que se las tenían prometidas a unas familias que se les habían caído sus casas y se las entregaron a otras. O sea, 30 y pico de viviendas se las entregan a quien no era y salen y se hacen la foto. O sea, es una cosa... da asco. Perdón. Sí. Carlos. Hombre, yo antes cuando he hablado de la historia y lo siento, pero hoy voy a seguir en mi línea. Vamos a hablar de la geografía. Pues resulta que hace tiempo que se sabe que la demografía, que es la ciencia que estudia la población, nos estaba diciendo que esto iba a crecer a gran velocidad, a pesar de que hablan que aquí no hay niños, no sé qué. Bueno, pues aquí la población sí ha crecido. Y encima ha crecido el número de visitantes. Hemos tenido, creo, 19 millones de visitantes en Canarias en un año. Esta gente en algún sitio se tiene que acomodar y es mucho más rentable que tu casa, la que tiene 7 pisos, en lugar de alquilarlos como hacías antes a una familia a un precio, vamos a llamar módico o no módico, pero a una familia, pues ahora lo alquilas en vivienda solamente para los turistas que están 15 días, tú ya tienes una empresa que te limpia el esto y te la prepara para que vengan otros 15. Y es mucho más sencillo. Como cambiar esto, por lo visto, es el comunismo, porque claro, entonces habría que imponer que la gente no pudiese tener tantas viviendas de alquiler vacacional. Bueno, pues entonces resulta que tenemos, yo no me creo que aquí no haya pisos vacíos, es que no me lo creo. Que yo camino todas las mañanas por un barrio que está lleno de vivienda vacacional vacía, pero que es mucho más rentable alquilarla en trocitos mensuales que a largo plazo. Pues ya está. Ahí tenemos también otro ejemplo de cómo no se ha hecho caso de la geografía, que decía, ojo, hay que crecer
estamos creciendo a este ritmo. Hay tal cantidad de turistas que tendríamos nosotros que habilitar más tal. Y efectivamente, claro que aquí ha habido una responsabilidad política, por supuesto, y una responsabilidad grande de los que se aprovechan de este tipo de política. De todas maneras, las regiones que solo se fían al turismo para su economía son regiones en el mundo que acaban generando los mayores niveles de pobreza. ¿Por qué? Porque no hay otras vías para que la gente desarrolle actividades. Y aquí es casi imposible desarrollar cualquier actividad que no sea el turismo. Porque la reglamentación y los impuestos que tenemos no permiten incluso a gente hacer pequeños, negocios de venta de un producto. Es imposible. Tenemos todo enfocado hacia un sector que solo genera empleo de bajo nivel, y ese es un sector... Esta conversación la tuve hace poco con un señor que dirige una gran empresa española, casualidad, en un avión, y me dice, hablando de otra región de España, dice, ahora las autoridades quieren que haya más turismo, dice, y están despreciando la industria que siempre hemos tenido y la formación de personal a través de formación profesional. ¿Qué va a pasar? Que va a haber más pobreza en esta región. Porque todo esto de las viviendas vacacionales y todo eso es una consecuencia también de todo eso. Porque todo es turismo y no hay posibilidad de que la gente desarrolle otras actividades. Y se podrían desarrollar. Se podrían. Pero la reglamentación y las leyes a nivel de Canarias no lo permiten. Claro. Si, por ejemplo, seguimos en esta línea, resulta que aquí teníamos una cosa que era la reserva de inversiones, la RIC famosa, Canarias. Y entonces que te permitían invertir tal. Y entonces de repente tenemos que hoy hay empresas de las que menciona mi colega Héctor. en esto. ¿Quién? Mi colega Héctor, sí, mi colega. Mi contertulio. Que se dedicaban bueno, vamos a poner un comercio potente y tradicional que con la RIC invirtieron en pisos. Entonces crearon la división inmobiliaria de esa empresa, y ahora no solamente siguen con su empresa tradicional y tal, sino que además tienen una división inmobiliaria que dedican ¿a qué? Pues al alquiler vacacional, que es lo que les renta en esto. Entonces, efectivamente, la RIC ha sido fantástica para Canarias. Yo creo que ha sido fantástica para unos cuantos en Canarias. Bueno, ¿cómo afrontamos 2025? Cuando la economía... También nos dice José Miguel González que, hombre, la economía va a ser peor que en 2024, pero en positivo. O sea que, bueno, que digamos que, aunque parezca una contradicción, bueno, pues tendrá esa desaceleración, pero no irá tampoco tan mal, entre comillas, teniendo en cuenta que 2024 fue un buen año también en creación de empleo, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo afrontamos 2025, Carlos, desde tu punto de vista, teniendo en cuenta que son tantas las incertidumbres que tenemos, que Canarias pues sigue siendo, ¿no?, uno de los lugares donde el salario, ¿no?, pues también sigue siendo bajo, el nivel de vida sigue siendo alto? Él nos contaba que, teniendo en cuenta, ¿no?, que somos una región pequeña, eso hace que también los precios, y estar aislados, pues los precios siempre sean un poquito más elevados. ¿De qué manera podemos tener un 2025 un poquito más aliviado económicamente, Carlos? Yo es que, de verdad, está el discurso del catastrofismo, y yo vivo en una zona no céntrica de esta ciudad, y estos días no he podido salir a la calle ni acercarme a un supermercado, a un comercio, sin verlo abarrotado. Sí. Pero de verdad, cuando digo abarrotado no es exageración. Y las calles abarrotadas de gente entrando, saliendo, comprando. Pues no veo tampoco ese desequilibrio. Ahora, lo que sí veo es una inmensa pobreza en un porcentaje, yo creo, importante, que no es visible de la sociedad, porque hay una pobreza visible, pero es muy minoritaria, pero hay una pobreza invisible, pero que el grueso de la población canaria está viviendo un momento como nunca había tenido, con un nivel de gasto enorme, y esto se va a mantener, nos guste o no, el próximo año. Claro. O sea que en ese aspecto, no. Ahora sigo diciendo lo mismo, si eso no lleva paralelamente unas medidas orientadas a educar un poquito más a la gente, porque ese mismo barrio en donde vivo, pues es un barrio que está sucio, pero yo he salido hoy a caminar a las 7 de la mañana y está la gente limpiando desde esa hora.
está sucio porque somos unos Bueno, esos criminales. poco esos solidarios criminales. en esto, y ves que hay una papelera en la que puedes apagar el cigarro y tirarlo en la propia papelera, y alrededor de la papelera están todas las colillas tiradas. Sí. Y eso son las colillas, que quizás no sea lo más importante, pero vas esas aceras llenas de chicles, Sí. esos contenedores que en lugar de tirar la basura dentro la dejas fuera. Ese tipo de cosas Sí, también es importante que nosotros hagamos un poco de autocrítica en esto y dejemos de culpar a las autoridades en esto y decir, oye, y a lo mejor habría que hacer una llamada al civismo importante, y a lo mejor hay que llamar a las autoridades y decirle, sancionen al que no cumple con eso. Es que mira, yo tengo perros y me da asco ver a gente que deja que los perros hagan sus cosas por ahí. No llevan ni una bolsita para recoger las cosas. Claro. Y a veces me ha pasado decirle, ¿quiere una bolsa por si se le olvidó? Y por como no te insultan. Y tú diciendo, señores, que el perro no sabe. Tiene usted que... Entonces, el civismo es inexistente. Te subes hoy en día en una guagua y vas a media guagua escuchando vídeos a todo trapo. No saben lo que son los cascos. Sí. Ya, porque antes era en la playa, ahora ya está en la guagua. Sí. Entonces, en referencia a lo que decía de que estaba todo abarrotado, yo la noche de la cabalgata y todos estos días, cuando cojo la guagua a última hora del Negrín para subir a mi casa, el pobre hombre llegó con 1 hora de retraso, el chofer de la guagua, por todo lo que había entre centros comerciales, luego la cabalgata, tal, y decía, tengo unas ganas de llegar a mi casa. Claro. Y te subías, y luego la gente como si... Da igual. Exactamente. Y luego, esa misma noche, la guagua, que del Negrín, o sea, de la zona de Juan Carlos I, iba hacia San Telmo, a la noche la tradición o la costumbre esa, porque yo no sé si es tradición o lo que sea, de irse de copas hasta las 6 de la mañana la noche de Rey. Y entonces, todos para allí, para San Telmo. O sea, gente gastando ahí muchísimo. Sí. Pero al mismo tiempo, hay, lo que decía Carlos, una pobreza que no se ve. Gente que está haciendo eso, diciendo hago esto, y luego en su casa nada de nada. Y eso es duro porque lo acaban sufriendo más los menores, porque entonces no hay para comprarte esto, no hay para comprarte aquello. Si te pones a mirar el gasto en vegetales y frutas y proteínas ha disminuido enormemente. ¿Eso que genera? Que la gente no está comiendo bien. ¿Eso que genera, por otro lado? Que va a haber problemas de obesidad porque están comiendo pasta, arroz o lo que sea, lo que llene, pero no hay otro tipo de comida. ¿Y eso qué genera? Pues que vamos a tener una sociedad con mayores problemas de salud y no vamos a tener cómo pagarlo tampoco para curarlo. Sí, sin duda. Bueno, pues tenemos que terminar, tenemos que poner cierre ya a esta primera tertulia del año de 2025, después de Reyes. ¿Los Reyes bien? Supongo que sí, yo en mi casa no sé. Sí, ¿no? Después de la Pascua militar y tal se les veía bien, ¿verdad, Carlos? También, ¿no? Yo soy republicano. Sí, ¿verdad? Incluso el día 6 de enero, ¿no? También, efectivamente. Bueno, pues agradecerles que hayan arrancado, ¿no? En este ratito de directo en A Buenas Horas con esta tertulia. Les veo igual que el año pasado, tampoco es que haya pasado tanto, pero bueno, les veo fantásticos, pletóricos bien, ¿no? y buena cara. Ah, bien. Sí, claro, sí, sin duda, faltaría más. Y bueno, darle las gracias y nos Nosotros vemos a ti dentro también, de... ¿eh? Sí, ¿verdad? Incluso con un entorno nuevo, ¿no? Que no me habían dicho nada, que me he ido a una biblioteca. He visto. Sí. Sí, eso no me ha Son fijado. los decorados los decorados como el de Héctor. Sí. Luego me dicen, pero él iba en un avión. Y yo digo, claro, él Claro. es piloto de Sí. Héctor. El avión está quieto en el aire, pero sí es piloto, ¿no? Porque las nubes siempre están igual ahí, pero bueno. Pero eso fue un día aterrizando en cabina, ya te lo conté. Bien. Y tengo más, ¿eh? Un día esto, si pudiera, ponía un vídeo y verían cómo tal, pero entonces igual no funcionaba la tertulia. Sí, también es verdad, sí, que nos quedamos ahí a media. Bueno, Carlos Guitián y Héctor Rodríguez, gracias a los dos. Buen arranque del año y nos vemos prontito por aquí, si les parece. Fuerte abrazo. Muy buen año. Gracias. Feliz año. Hasta luego. Hasta luego. Pues